esto. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, quinta parte. Señor Wolf, le haré una pregunta desde otro ángulo. ¿Será que todos nosotros somos unos ingenuos? Nuestro sistema económico muestra un incremento constante, lo que parece indicar que la guerra es inevitable. Hay que entender esto. Este sistema ha logrado engañar a la gente y distraerla de tal forma que no conozcan sus objetivos principales, ya que hoy en día es muy complicado entender todas estas conexiones. Si tomamos el ejemplo de cómo la Troika influye en Grecia, podemos ver que todo lo que hace la Troika es crear las mejores condiciones para los bancos y llevarse el dinero de la gente común y corriente. Pero los mecanismos con los cuales ellos hacen esto no son tan fáciles de entender, y a la gente todo el tiempo le meten en la cabeza que ellos están llevando a cabo programas de ayudas sociales. Si usted me da 3 minutos, yo se lo explico. Sí, claro. Para entender cómo funciona la Troika, debemos imaginar un pequeño pueblo en cualquier parte del mundo. Y este pueblo necesita un nuevo consejo agrario, y supongamos que la construcción de este edificio cuesta $100,000. El alcalde es el encargado de este proyecto. Él va al banco y les dice que tienen un proyecto, pero la construcción les cuesta $100,000, y que solo tienen 50,000. Entonces les pide prestado los otros 50,000. El banco le dice, claro, por supuesto. Después el alcalde va a donde el director de la compañía constructora y le dice, vamos a arreglar esto entre nosotros, pero primero nos metemos $25,000 en el bolsillo cada uno. Después el alcalde va al consejo y les dice que por desgracia el proyecto costará $150,000. En el consejo no le hacen ninguna pregunta y lo aceptan tal cual el alcalde les explica, ya que no entienden sobre economía, y el resto del pueblo tampoco le pone peros a este cambio, así como la mayoría de la gente común de todo el mundo tampoco vería ningún inconveniente. Después va el director de la compañía constructora junto con el alcalde al banco y les dicen que necesitan $50,000 más, y el banco les dice, no, ya nos dimos cuenta de todo, ustedes son unos corruptos, no les vamos a volver a dar nada a ustedes. Y ahora viene lo más interesante. Ellos van al Fondo Monetario Internacional o a la Troika, y la Troika no les rechaza nada. Por supuesto les vamos a dar un crédito, pero con una pequeña condición. Vamos a enviar a su pueblo a unas personas, ellos analizarán la situación y les contarán detalladamente estas condiciones. Y estas personas van, analizan y van donde el alcalde y el director de la constructora y les dicen, aquí cada miércoles hay una feria donde la gente vende los productos que produce, pero desde hoy, ahí mismo, ya está reservado un lugarcito para una multinacional estadounidense que vende variedades de productos alimenticios. La segunda condición, vemos que tienen un pequeño banco local en el pueblo, una filial que da créditos y lleva las cuentas de sus clientes, pero ahora, ahí al ladito va a estar una filial del banco Goldman Sachs. ¿Y qué pasa después? Les explican la tercera condición. Miren, también sabemos que en el pueblo hay un pozo. Este pozo ahora será privatizado por nosotros. Estas son las 3 condiciones. Lo siguiente que hace la Troika o el FMI es decirles que ellos mismos, el alcalde y el director de la constructora, escriban una propuesta, como hecha por ellos mismos, donde les proponen a ellos comprar esas 3 cosas, para que no quedemos como tontos o bandidos en la sociedad mundial, les dicen. Y entonces, ese alcalde corrupto y el director de la constructora escriben una orden donde indican que ellos mismos dan espacio a un lugar en la feria a una multinacional extranjera, espacio a un banco extranjero y que venden el pozo a una empresa extranjera. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Y qué es lo que pasa después en este pueblo? Se abre una filial del banco Goldman Sachs y hace unas buenísimas ofertas a todo el pueblo. Y el banco del pueblo en 3 meses queda en bancarrota. Ahora el sistema financiero de ese pueblo le pertenece a Goldman Sachs. El siguiente cambio pasa en el mercado del pueblo, donde, como es obvio, el primer lugar lo ocupa una multinacional que vende, digamos, pollo a un precio mucho menor al que venden los granjeros del pueblo. Y los granjeros, por supuesto, dejan de vender al no poder competir. Cuando ya no tiene competencia, esta multinacional puede subir los precios de sus productos a como se le antoje. Y el pueblo ahora depende completamente de los productos de la multinacional estadounidense. Y después ellos van a pedir créditos a Goldman Sachs. Completamente cierto. Y esto fue justamente lo que pasó en África. Los africanos antes eran capaces de abastecerse ellos mismos con la producción interna. Y ahora dependen completamente de los productos alimenticios de otras partes. Y como decía, el tercer punto, dentro de un mes la gente se despierta y quiere ir al pozo a sacar agua. Del pozo del que siempre sacaban de forma gratuita. Y de repente ven que el pozo está cerrado. Pero hay un letrero que dice que la venta de agua se encuentra allí. Entonces deben ir a la tienda donde venden agua en botellas de plástico. Este es el escenario por el cual funciona la Troika y el FMI. ¿Pero eso es terrorismo? Claro que es terrorismo, es una estafa. Este es el verdadero terrorismo, es la pura verdad. Y después de todo esto, estas instituciones llegan y te dicen que todo era parte de un programa de ayuda para el pueblo. Pero yo a esto le llamo fascismo neoliberal.
En pocas palabras, se puede decir que este alcalde corrupto vendió a su pueblo por un puñado de dólares. Seguramente tras varias operaciones de este tipo durante su carrera política habrá ganado muchísimo dinero y luego se habrá ido a vivir a Miami. ¿Se te hace conocido este escenario que se repite una y otra vez en tu país? Pues sí, así es como el pueblo es el que queda jodido, así es como las personas comunes y corrientes como tú y como yo quedamos siempre jodidos. El FMI juega un papel importante para sus principales beneficiarios, los bancos, al destruir la economía de un país. Y cuando un país está destruido económicamente, empiezan a llegar salvadores extranjeros que compran los activos del país por centavos de dólares. Y así luego toman el control de la economía y se adueñan de sus procesos financieros. Se puede decir que el FMI es el responsable de tender la alfombra roja por el que pronto empiezan a caminar las élites financieras. Muchos expertos coinciden en que hay 3 fases para que un país se endeude con el FMI. Cuando un país está en crisis, llegan representantes del FMI o de otras estructuras financieras y preguntan, ¿no quieren un préstamo? A lo que por lo general responden, no gracias, no necesitamos. Pero ellos siempre vuelven a insistir. En pocas palabras, se puede decir que estas organizaciones les meten en la cabeza la idea de que necesitan endeudarse. Si este plan, digamos, nada ofensivo, no funciona, entonces en este escenario empiezan a aparecer los servicios secretos, que tienen sus propios métodos. Y si esto tampoco funciona, entonces empiezan a aparecer revueltas o guerras desestabilizadoras. Por eso ahí donde hay mucho dinero, ahí siempre están los servicios secretos. ¿Te acuerdas de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 de los cuales te di detalles en la primera parte? Seguramente recuerdas que el FMI fue creado en el marco de estos acuerdos a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el Fondo Monetario Internacional daría estabilidad económica a los países, pero por esos años nadie podía imaginar el inesperado desenlace que se tendría al pedir ríos de dólares en préstamos al FMI. Como te contaba en el tercer capítulo, en el mundo ha habido gente con poder que ha desafiado el sistema financiero mundial y a la hegemonía del dólar, pero la élite financiera no se esperaba que uno de sus hombres empezara a contarle al mundo una gran verdad. Acomódate para que no te caigas de tu asiento, que ahora viene lo más impactante. El director del FMI que desafió a la élite financiera de Estados Unidos. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribía antes de la detención de Strauss-Kahn en 2011. Kahn está demostrando ser un líder sagaz del FMI. Solo nos queda esperar que los gobiernos y los mercados financieros presten atención a sus palabras. Pero los que prestaron mucha atención a sus palabras fueron las élites, ya que lo silenciaron sin hacer un solo disparo. El 4 de abril del 2011, Strauss-Kahn pronunció un discurso que tuvo poca resonancia en los medios, y fue quizás el día que firmó su sentencia de muerte en su carrera política. Escucha lo que dice. Don't get me wrong. Globalization has delivered a lot. And has lifted millions, tens of millions, hundreds of million people around the world out of poverty. But it has also a dark side. And the dark side is a large and growing chasm between the rich and the poor. Clearly, we need a new form of globalization, a fairer form, a globalization with more a human face. Pero justicia social es un término que no aparece en el diccionario de los que mueven los hilos del sistema en el mundo. Si estas palabras las hubiese pronunciado un analista de los muchos que hay en el mundo, no hubiese pasado nada. Pero lo estaba diciendo el director de una de las organizaciones financieras más importantes del mundo. Este hombre pedía un cambio a gritos con una propuesta que no beneficiaba a Estados Unidos. Y eso era un problema serio. ¿Pero qué proponía este señor en 2011 que ningún medio de habla hispana te lo contó? Allá vamos. Como te contaba en la primera parte de esta serie, en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods se adoptó la propuesta de Estados Unidos y su patrón oro, y también te conté de cómo Estados Unidos traicionó al mundo entero 30 años más tarde. Pues bien, en el marco de estos acuerdos en medio de la Segunda Guerra Mundial se desestimó la propuesta británica. La estadounidense, como ya sabes ahora, era hacer del dólar la divisa mundial, que hasta la actualidad lo es, mientras que los británicos proponían el Bancor, una unidad monetaria que debía ser impulsada como moneda global. A estas alturas no quiero analizar qué hubiese pasado si se aceptaba la propuesta británica, pero lo cierto, aunque resulte chocante para algunos, es que hoy en día el dólar es el responsable del actual desorden financiero que tienen aprietos a todo el sistema monetario internacional, y todo esto gracias al abuso del poder estadounidense. Esto lo sabía Strauss-Kahn, y eso era precisamente lo que denunciaba. En 2011, Strauss-Kahn, al ver que la burbuja estaba a punto de explotar y desatar un caos mundial, este francés intentó impulsar el uso de los derechos especiales de giro como principal
moneda de reserva global, en reemplazo del dólar estadounidense. Es decir, proponía abandonar el dólar como divisa internacional para crear una divisa estilo Bancor. Sí, así como lo proponían los británicos en 1944. El jefe de una institución financiera con sede en Washington quería quitarle al dólar su estatus mundial, y eso cayó como una bomba en el corazón de la capital estadounidense. ¿Por qué? Te lo explico. A mediados del 2011, la deuda externa de Estados Unidos alcanzaba los 14,3 billones de dólares. El tratamiento especial que debía tener esta deuda, de acuerdo al diseño de Kahn, obligaba a Estados Unidos a desplegar un alto esfuerzo y desprenderse de su rol hegemónico en el sistema financiero internacional. Strauss-Kahn tenía claro que el dólar es el problema que dificulta la recuperación económica mundial y que es una divisa en vías de extinción producto del excesivo endeudamiento de la primera economía del planeta. Recordemos que, como te contaba en la segunda parte de esta serie, hubo un presidente de Estados Unidos que mató a la banca al pagar por primera y única vez toda la deuda nacional, pero cuando dejó el poder, la deuda empezó a crecer otra vez, y ese crecimiento se empieza a ver con mayor claridad en los años 80. La deuda aumentó dramáticamente de 5,7 billones de dólares en enero de 2001 a 14,3 billones de dólares en abril de 2011, cuando la deuda pública alcanzó el 98% del PIB del país. A esta pesadilla de una deuda descontrolada, Estados Unidos agrega la de ser el mayor consumidor de petróleo en el mundo, y con el crudo a un valor que rozaba en el 2011 los $100, el gasto se elevaba a cifras estratosféricas. De ahí la importancia estratégica de los petrodólares, pues si se acaban, la bancarrota para Estados Unidos llegará mucho antes. No en vano Trump está contento que por estos días los precios del petróleo vayan en picada. A más barato el petróleo, el gasto en el oro negro se reduce considerablemente para Estados Unidos. Por ese motivo, Estados Unidos teme que el dólar pierda su estatus mundial, así como que el petróleo empiece a negociarse en otras divisas, por ejemplo, el yuan. Pero volvamos a Strauss-Kahn. Como te contaba, él se había ganado enemigos por todo el mundo, especialmente por no estar muy a favor de la política económica de Estados Unidos. Y como candidato a la presidencia de Francia tenía enemigos de peso en su país, entre ellos el mismo presidente Nicolas Sarkozy, que en 2011 empezaba a buscar la reelección. Y aquí me gustaría hacer una pausa para darte un par de datos. En 2008, Dominique Strauss-Kahn se conoció con Muammar Gaddafi, y el galo aseguró después que ese encuentro demostraba que tanto él como Gaddafi compartían ideas no solo sobre los desafíos de Libia, sino del mundo entero. Como te contaba en la tercera parte, Gaddafi desafió la hegemonía del dólar y terminó asesinado. 3 años más tarde, en el 2011, justo cuando empezaron las revueltas en Libia que derivaron en el asesinato de Gaddafi, Kahn estaba finalizando un informe del FMI felicitando la política económica llevada a cabo por Gaddafi, aconsejándole tan solo que privatizara más rápidamente los bancos y el mercado local de capitales. Y aquí se forma un triángulo interesante y espeluznante a la vez, ya que hasta el día de hoy Gaddafi sigue incomodando desde la tumba al expresidente francés Nicolas Sarkozy. Nuevos indicios sobre la posible financiación ilícita de la campaña de 2007 parecen haber acabado de una vez por todas con la carrera política de este expresidente francés. Y es que según fuentes fidedignas, el régimen del coronel Muammar Gaddafi transfirió 50 millones de euros a Sarkozy para apoyar su candidatura presidencial para el 2008. 3 años más tarde Sarkozy lo traicionaba, ya que Francia tomó parte en la intervención militar en Libia de 2011 que terminó con el asesinato de Gaddafi. Gaddafi estuvo apoyando al hombre equivocado. En 2011 Kahn quería ser presidente de Francia, pero tenía tantos enemigos y tan pocos amigos que pasó lo que pasó. Abril de 2011 fue el mes donde más activo estuvo en sus críticas al sistema financiero mundial. El 25 de abril, por ejemplo, dijo durante un discurso que a corto plazo China superaría económicamente a Estados Unidos y dominaría el mundo en este ámbito. Estas afirmaciones no podían de ninguna manera dejar indiferente a la administración estadounidense. Este hombre, con poder, empezaba a sacar información relevante. Las élites financieras necesitaban tomar medidas. De inmediato. Kahn tenía una debilidad. Era amante de fiestas sexuales, prostitutas de élite y orgías. Es posible que utilicen a cualquier mujer que diga que fue violada en un estacionamiento. Por esto le pagarán $500,000 o $1,000,000 de euros. Se la solía el exdirector del FMI antes del escándalo de mayo de 2011. Y así fue. Dominique Strauss-Kahn fue detenido en Nueva York el 14 de mayo de 2011 y obligado a bajar del avión que lo trasladaba a París. Acusado de violar y golpear a una mucama del hotel donde se hospedaba. Y pasó de ocupar una habitación de un hotel que rozaba los $3,000 a pernoctar en una fría celda neoyorquina.
Los paseos a los cuales fue sometido Strauss-Kahn por los agentes del FBI, exhibiéndole esposado y demacrado frente a las cámaras, fue calificado por varios analistas como un linchamiento mediático que no tuvo la menor consideración hacia el principio de la presunción de inocencia. ¿Crees que a un hombre con tanto poder lo van a exponer así, sin siquiera haberse llevado una investigación? Es posible, si detrás de esto hay un grupo con mucho mayor poder. Strauss-Kahn fue liberado el 1 de julio de 2011 tras la revelación de elementos que desacreditaban el testimonio de su presunta víctima de agresión sexual. La investigación despertó inquietudes concernientes a la credibilidad de la denunciante, admitía el fiscal ante la prensa. Tampoco quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que esta agresión sexual no pudo haber pasado, pero hay muchos cabos sueltos en toda esta historia que dejan más dudas que respuestas, si se tiene en cuenta que la cronología es sencilla. Lo detienen, 5 días más tarde lo obligan a renunciar al FMI. Un mes y medio más tarde es liberado. 1 año y medio más tarde llega un acuerdo secreto y millonario con la denunciante. Se hablaba de entre 2,3 millones de euros y 7,7 millones, dando carpetazo a la denuncia de agresión sexual. El punto más esclarecedor es el final de esta historia. Strauss-Kahn nunca llegó a ser penalmente imputado en el caso. ¿Qué credibilidad tiene una mujer que mintió en su solicitud de asilo al asegurar con lágrimas en los ojos que fue violada por una banda de criminales en Guinea, algo que luego reconoció que era falso? Se preguntaba a cierta prensa en medio del escándalo. Todo parece indicar que nunca sabremos lo que en realidad pasó, ya que cada parte defiende su versión a capa y espada. ¿Le habrán quitado el poder a punta de injurias? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que este hombre, a día de hoy, es un moribundo. El Fondo Monetario Internacional fue diseñado en 1944 a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el FMI daría estabilidad económica a los países, pero desde entonces se ha demostrado que su tarea ha sido enriquecer a las corporaciones y banqueros, para los cuales ellos trabajan, y adueñarse con mucha astucia de los recursos naturales del país al que supuestamente ayudan. A finales de la década de 1980, un país europeo logró pagar su multimillonaria deuda al FMI y a otros prestamistas occidentales. Como resultado, su líder fue juzgado en dudosas condiciones y fusilado junto a su esposa. Tras haber pagado todos los préstamos y haberse instaurado el salvador capitalismo, en la actualidad la deuda de esta nación supera los 100.000 millones de dólares. Y es uno de los países más pobres del bloque europeo, eso sin contar cómo las corporaciones extranjeras han estado saqueando todos sus recursos. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía. Y la garantía es, digamos, mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. ¿Aún eres testigo de cómo las empresas extranjeras hacen y deshacen en tu país? ¿Privatizan los recursos y se los llevan casi que regalado? No te pierdas este capítulo donde comprenderás cómo algunas naciones han logrado salir del yugo al que son sometidas por las élites financieras. El Imperio del Mal y los amos del mundo, sexta parte. ¿Hay gobiernos buenos y gobiernos malos? Todo depende de quién te lo diga. Por ejemplo, la crisis de México de 1982 derivó en un jugoso préstamo al FMI y desde entonces, en este país, se han estado privatizando decenas de empresas en áreas exclusivas y prioritarias del Estado. No más privatizaciones, esta política irá al basurero de la historia, decía López Obrador en su campaña presidencial. Y es que el viejo modelo de privatización, ese que pasa por las transferencias de las riquezas al extranjero y el desmantelamiento de la economía nacional, sigue muy en pie en países como México. Pero también salta a la vista otra pregunta: ¿hay dictaduras buenas y dictaduras malas? Otra vez, todo depende de quién te lo diga. Pero hoy te voy a contar el caso de un dictador que se opuso a la banca y a la privatización de una de las mayores minas de oro y terminó fusilado. Esto y más te lo cuento ahora mismo, pero antes, es que resulta difícil entender por qué si entre 1950 y 1975 la economía de Rumania creció a uno de los mayores ritmos del mundo, en la actualidad es uno de los países más pobres de Europa. Todo empezó con una serie de errores en las estrategias económicas en la década de los 70 que desató una crisis en este país. En concreto, algunas de sus industrias como la petroquímica o la del acero tenían una capacidad de producción mucho mayor de la necesaria para satisfacer las necesidades propias y la demanda exterior, resultando en una infrautilización de las instalaciones. Al ver el estado moribundo de esta nación, los países occidentales se mostraron dispuestos a ayudarles y posteriormente entró en juego el FMI.
A mediados de los años 80, la deuda de Rumania a organizaciones financieras occidentales alcanzaba los 22.000 millones de dólares. Y al entender que cada vez se metían en una situación más complicada, el líder de Rumania, Nicolae Ceausescu, llamémosle dictador si se quiere, entendió que necesitaba tomar medidas. Entre tantos problemas se sumaba el hecho de que su gran amigo, la Unión Soviética, a cargo de Gorbachev, había empezado una reforma económica conocida comúnmente como perestroika. Rumania estaba en una encrucijada. Y fue así como el líder rumano decidió pagar todas sus deudas lo más rápido posible y a cualquier precio. Y el precio que pagaron los rumanos fue una época de austeridad extrema. Debido a que la producción agrícola e industrial del país se exportaba en su gran mayoría, el resultado fue la escasez de comida, energía y medicamentos que provocó que la vida diaria de muchos rumanos fuera una lucha por la supervivencia. En todo el país se llevó a cabo un sistema alimentario de tarjetas. La norma por mes era 5 huevos, 2 libras de azúcar, media libra de mantequilla. El pan y las patatas también fueron reducidos en la dieta, las cuales también se exportaban. Empezó también una lucha contra la economía de la electricidad. La norma de temperatura en una oficina fue determinada en 14 grados centígrados. Agua caliente daban solo una vez a la semana. Y a los que tenían coches se les daban no más que 30 litros de gasolina al mes. Pero estas medidas de austeridad extrema dieron sus frutos en un corto periodo, ya que el país empezó a pagar su deuda externa a una velocidad inesperada. Y a Occidente esto no le gustó. Fue entonces como Estados Unidos empezó a cambiarle las reglas del juego en el comercio exterior. Y aunque desde el FMI decían que Rumania era un montón de basura, lo cierto es que en estos años este país era para ellos una máquina de ganar dinero. En mayo de 1989 Rumania pudo pagar por completo los 22.000 millones de dólares que tenían como deuda. En teoría los prestamistas debían estar contentos, pero no. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía, y la garantía es, digamos, mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. Y la principal y jugosa garantía rumana para sus prestamistas occidentales era Rasía Montana, un maravilloso lugar que es considerado el mayor depósito de oro en Europa. Las élites financieras veían cómo la gallina de los huevos de oro se les fumaba al ver cómo Rumania terminaba de pagar hasta su último centavo de deuda. Había que tomar medidas, de inmediato. No te vayas, que ahora viene el desenlace de esta triste historia. Todos los detalles de la muerte de uno de los últimos dictadores de Europa todavía permanecen en secreto. La revolución rumana se inició en diciembre de 1989 con una serie de conflictos y enfrentamientos que en tan pocos días llevaron a Ceausescu a refugiarse a las afueras de la capital junto a su esposa. Pero en el coche en el que iban de repente se acabó la gasolina y en ese momento fue detenido. Posteriormente hubo un juicio en dudosas condiciones que apenas duró 3 horas. Y aunque las acusaciones no eran tan convincentes, se le condenó a muerte junto a su esposa. Fueron fusilados durante una fría Navidad el 25 de diciembre de 1989. Solo te dejo un dato, fue acusado de un genocidio de 60.000 personas, pero lo cierto es que esta cifra se había exagerado hasta 600 veces por motivos propagandísticos. La gran diferencia entre 100 muertos y 60.000 es evidente. Pinochet, por ejemplo, disfrutó a sus anchas y murió bajo arresto domiciliario y con más de 300 cargos penales pendientes. Para mí es evidente la causa del asesinato de Ceausescu. No tenía nada que ver con algún tipo de ideología o por su política. Se trató de una sentencia de muerte por su iniciativa de salirse del camino de esta bancocracia mundial. En la actualidad, Rumania es uno de los países más pobres de Europa y su deuda supera los 100.000 millones de dólares. El capitalismo ha triunfado en este país y los corruptos que llegan al poder han llenado sus bolsillos hasta la saciedad. Se puede afirmar que Rumania se ha quedado por mucho tiempo, si es que no es para siempre, en una deuda que la mantendrá sumida en la pobreza y en problemas financieros. Pero, ¿en serio no hay manera de plantarle cara al sistema financiero mundial? Parece que sí lo hay, y un gran ejemplo es un pequeño país vecino de Rumania, Hungría. Te cuento en pocas palabras lo que ha hecho este país para que te sirva de ejemplo. No te vayas, que como siempre lo más interesante queda para el final.
Hungría en el 2008 entró en una crisis de la que no veía otra salida más que endeudarse con el FMI y recibió un enorme crédito, pero claro, con una serie de condiciones que no beneficiaban directamente a su pueblo. 2 años más tarde, la economía del país prácticamente estaba en manos de corporaciones extranjeras. El 60-70% del PIB era producido por empresas que estaban regidas por capital extranjero, en su totalidad o casi por completo. El 80% del sector bancario de Hungría pertenecía al capital extranjero. Y si hasta hace poco Hungría era un país agrario, tras la crisis empezó a depender de la importación de productos alimenticios. Pero esto empezó a cambiar cuando Viktor Orbán llegó al poder. Una de las primeras medidas fue quitarle autonomía al Banco Central, algo que no agradó mucho a la élite financiera mundial. Hungría rechazó tomar nuevos créditos y empezó a orientarse en los recursos nacionales para levantar al país. Y entonces entendió que su país puede zafarse de los fuertes abrazos occidentales a los que estaba sometido si miraba hacia otro lado, hacia Rusia. Desde que este hombre llegó al poder, ha exhibido su amistad con Putin mientras recibe críticas desde el seno de la Unión Europea. Pero las críticas es lo que menos importa si sabes que vas por el buen camino. En 2013, Hungría hace lo inesperado. Cierra la oficina del FMI en Budapest. Teniendo en cuenta que el acuerdo financiero con el FMI está a punto de ser completado, hemos llegado a la conclusión de que no es necesario mantener la oficina de representación residente del fondo en Budapest, señalaba el director del Banco Central de Hungría. En marzo de 2016, Hungría pagó toda su deuda y empezaron a celebrar lo que llamaron una independencia financiera. Pero si ha pagado sus deudas y el país se recupera económicamente, ¿por qué ha recibido críticas desde Estados Unidos o desde la Comisión Europea? Pues todo parece demostrar que estos líderes están de parte de la banca y solo buscan mantener ese status quo en el mundo. Pero ahora vayámonos un poco más cerca, terminemos este video con algo más familiar. Hablemos de Argentina, una nación que acaba de endeudarse hasta la coronilla con el FMI, pese a su triste pasado de deudas con este organismo. Basta con pronunciar estas siglas en el centro de Buenos Aires para poner más que nerviosos a los que sufrieron las medidas impuestas por el fondo en el pasado. Te dejo un cortísimo fragmento que he tomado de un reportaje de la cadena RT. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto. ¿Realmente el FMI cambió? Bueno, era un banco y sigue siendo un banco. Y su objetivo sigue siendo el mismo, dar dinero a cambio de recibir más dinero. Entonces, ¿tiene motivos Argentina para preocuparse? Las 5 veces que el FMI acudió al rescate de Argentina desde los años 50, las recetas del organismo fracasaron y el destino del dinero prestado fue por lo menos incierto. En el año 58, el acuerdo con el FMI desembocó en una fuerte devaluación y caída del PIB. En los 70, el régimen militar recibió otro préstamo que se tradujo en hiperinflación desbocada. Y en 2001, durante una fuerte crisis económica, Argentina volvió a acudir al fondo. ¿Recuerdan cómo acabó? Los argentinos seguro que sí. Más crisis, más inflación, más pobreza, más descontento social y el tristemente famoso corralito. Tal vez es que las recetas del FMI no funcionaron en Argentina por culpa de los gobiernos que las aplicaron, pero en el resto del mundo, con otros gobiernos, sí funcionan. Podría ser, pero no parece, porque la lista de países donde las recetas del FMI fracasaron es larga, muy larga. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio FMI. Por ejemplo, en uno de sus recientes informes califican de fracaso sus propias recetas aplicadas en Grecia. Recientemente felicitaron a Portugal por aplicar medidas económicas diferentes a las que ellos les habían propuesto y en el colmo de los colmos, en un artículo de 2016, 4 funcionarios del FMI afirmaron que las políticas neoliberales son ineficaces y aumentan la desigualdad. Algo así como si el Vaticano publicara una encíclica dudando de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué temer al mismo organismo que te sumió en una grave crisis cada vez que acudió a rescatarte? ¿Por qué temer a una entidad con un historial de fracasos en todo el planeta? ¿Por qué temer a quien ya no cree en sus propias recetas? Total, que siempre funcionará mal y que funcionará mal en todas partes no implica que ahora vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? En el siguiente capítulo hablaremos de oro, de mucho oro, pero también de engaño, de mucho engaño, estafa y corrupción. Y en futuros capítulos estaremos hablando de López Obrador, el nuevo presidente de México que tiene con los nervios de punta a sus socios del norte. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos. Regálale un like al video para poder llegar a más gente y déjame tus comentarios. Tu opinión me interesa. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.